Bienvenidos a esta segunda parte de lo que sería el curso para crear un CRM. Esto es Cursos No Code y mi nombre es Matías Córdoba. Como vimos en la primera parte, lo que realizamos fue un sistema de logueo y registro dentro de nuestra plataforma o aplicación en este caso, que también va a poder cerrar sesión de lo que serían los usuarios. Ahora lo que nos vamos a concentrar es directamente en ya clonar lo que sería el panel de contactos de HubSpot. Entonces, para ello, volviendo a nuestro editor Bubble, lo que vamos a hacer es crear una nueva página, add a new page, dentro de lo que sería esta selección de dropdown, y vamos a ponerle el nombre, en este caso de CRM contacto, porque es el que vamos a crear, digamos. Bubble nos deja clonar alguna página, en caso de que querramos, por ejemplo el index, nos va a clonar absolutamente todo en tanto a diseño y también en cuanto a workflow. Entonces eso es para tener en cuenta, ya que lo que nosotros vamos a hacer es concentrarnos en crear el panel de contacto, y al saber que lo que sería el panel de empresas y negocios son casi iguales, solamente cambia qué es la información que se está viendo, lo que vamos a hacer es directamente clonar este contacto ya una vez terminado y editar lo que sería los movimientos tanto de los botones como del workflow, solamente para ahorrarnos mucho tiempo en lo que es diseño. Entonces vamos a crear la nueva página y vamos a darle el mismo tamaño que la principal, digamos que era de 1285 píxeles de ancho. Entonces en ancho vamos a darle 1285 y en el tamaño vamos a elegir 1000 píxeles por ahora. Vamos a ponerle crm-contacto al nombre. Y para esto vamos a comenzar, digamos, clonando este pequeño banner que tiene HubSpot. Lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Vamos a crear un grupo. Vamos a tomar todo el ancho de lo que sería la página. Grupo A, vamos a ponerle grupo header. Vamos a darle un color azul, nuestro color del branding. En su caso pueden ponerle cualquier tipo de color. Siempre lo que nosotros recomendamos dentro de Cursos No Code es que puedan experimentar en cuanto a diseño, tanto colores como formas, y digamos si un objeto es blanco o si es rojo o si tiene bordes, si es redondeo. Muchas cosas se pueden hacer con Bubble, entonces lo mejor siempre es experimentar uno mismo para ver, digamos, todo lo que podemos llegar a crear. Entonces vamos a crearle un pequeño logo. Lo que vamos a hacer es instalar un plugin. Como hemos tocado en lo que sería en Install More dentro de Visual Elements, vamos a darle vuelta, Install More. Y aquí tenemos toda la solapa de plugins que nos permite integrar a nuestra aplicación lo que sería, digamos, tanto para, por ejemplo, aquí vemos Ionix Elements, Google Material Icons, Toolbox, que es para integrar lo que es JavaScript dentro de nuestra aplicación. Lo que nosotros vamos a querer justamente es Google Material Icons, que son unos iconos creados por Google, que está hecho en Bubble, digamos, el plugin. Para instalarlo le damos en el clic Install, Done, y ya lo tenemos, digamos, integrado a nuestra aplicación como vemos, Google Material Icon. Nosotros utilizamos este porque nos parece más estéticamente agradable que los iconos que ya tienen Bubble, solamente por una cuestión estética. Entonces vamos a darle una nubecita, vamos a poner de logo. Lo que vamos a hacer aquí también es agrupar este icono dando clic secundario, Group Elements in a Group. Esto es algo que vamos a utilizar mucho y es una de las facilidades que nos da Bubble. Lo que hace es crear un grupo que contenga el objeto al que yo he agrupado. Por ejemplo, en este caso, el logo. Y a este grupo lo que vamos a hacer es llamarlo logo. Solamente para tenerlo ordenado, vamos a tocar Control E para que se centre en lo que sería su padre, en este caso el grupo logo. O también podemos dar clic secundario en Center Horizontally o Center Vertically, en caso de que queremos que esté bien centrado. Lo que vamos a crear ahora
es con otro grupo. Siempre vamos a trabajar con muchos grupos a la hora de diseñar para englobar lo que serían los objetos que nosotros queremos. Vamos a crear un grupo que se va a llamar grupo contenedor de ventas, o mejor dicho, de contactos. Y aquí vamos a tener lo que serían HubSpot contacto, que contiene justamente contacto y empresas. Entonces vamos a crear un texto que diga justamente contacto. Lo que vamos a hacer también es darle un pequeño estilo a este objeto de tipo texto. Vamos a remover el estilo que ya viene. Vamos a ponerle un tamaño de 18 píxeles. Vamos a poner el color en blanco, que esté centrado el texto. Y vamos a elegir un tipo de caligrafía o de fuente, un Barlow 600, para que ya parezca que esté en negrita. Muy bien. Y vamos a quitar el line spacing, vamos a ponerlo en 1. Esto es un tamaño de 18 píxeles con un line spacing de 1. Entonces solamente necesitamos 18 píxeles de altura para poder mostrar lo que sería este texto. Entonces vamos a 18 y como vemos ahí lo tenemos. También lo que podemos hacer es darle un poco más de tamaño, por ejemplo 2 píxeles de alto y 2 píxeles por debajo, entonces pasaría a tener 22 píxeles. Y lo que podemos hacer es Center the Text Vertically. Siempre podemos configurar todos nuestros objetos a través del inspector justamente del objeto. Por eso a eso nos referimos con experimentar. Aquí vamos a tener una variedad de opciones en la que nosotros vamos a poder crear un objeto más afín a lo que nosotros queremos. Vamos a mover este contacto, vamos a centrarlo, no horizontalmente sino verticalmente. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es correrlo un poco hacia el fin de nuestro grupo, que no puede pasar de él, siempre y cuando nosotros lo movamos con la flecha de nuestro teclado. Como vemos, lo estamos moviendo hacia la derecha, hacia la izquierda. En caso de que mantengamos Shift, lo va a mover 5 píxeles. Entonces, de esta manera el objeto no se escapa del grupo. En cambio, si yo lo arrastro, quizás sí me quede por fuera y es algo que no queremos. Aquí podemos retroceder la acción y de esta manera el objeto vuelve a la posición en la que estaba. Y además también vamos a agregar una pequeña flecha. Vamos a darle 22 píxeles por 22 píxeles, que es justamente el alto de nuestro texto. Vamos a buscar un arrow que sea hacia abajo. No la estoy viendo, aquí está. Vamos a ponerlo en blanco y vamos a centrarlo verticalmente. Perfecto. De la misma manera lo que vamos a hacer es copiar y pegar. Vamos a tocar la flecha hacia abajo para que vuelva a ingresar al grupo que lo contiene, que en este caso sería el header. Y vamos a moverlo con el Shift y la flecha hacia la derecha para tener, digamos, la posición de lo que sería el grupo de ventas. Vamos a pegarlos. Perfecto, que quedó muy bien. Y esto se va a llamar ventas en lugar de contacto. Y aquí vamos a tener lo que serían los negocios. Vamos a correr un poco hacia la derecha, lo que vamos a hacer es desplazarlo. Perfecto, ahora está a una distancia de 20 píxeles. Muy bien. Vamos a dejar el header por aquí, ya que después lo que sería la selección y los desplegables que tiene HubSpot, lo vamos a hacer una vez que terminemos de editar todo lo que sería el panel de contactos. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es crear un grupo que ocupe toda la página menos el header. Vamos a darle todo el ancho. Vamos a correr un poco el inspector. Vamos a darle quizás 460 píxeles de alto. Y este va a ser el panel donde vamos a tener todos los contactos. Panel de contactos. Contactos. Perfecto. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es clonar primero lo que es el título del panel y además vamos a crear un repeating group para que nos traiga toda esta información. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un texto. Vamos a escribir contactos. Y ahora vamos a darle un estilo a lo que sería
Vamos a crear un estilo mejor. Vamos a remover el estilo. Vamos a darle justamente los valores que nosotros queremos a este texto y luego lo vamos a encerrar dentro de un estilo para que, digamos, podamos utilizarlo de diversas maneras. Entonces vamos a darle un value de 800, tamaño de 24, un poco chico. Vamos a darle 36, a mí me gusta más. Vamos a darle un negro más afín, ahí está perfecto. Vamos a quitarle line spacing porque es de títulos. Vamos a dejarlo por ahora hacia la izquierda. Y como dijimos, 36 píxeles por 1, que es el line spacing. En caso de que nosotros tengamos 1.5, tendríamos que multiplicar 36 por 1.5, que nos estaría dando 54. Y esa sería la cantidad de píxeles necesarias de altura que yo tengo para poder ver el objeto. Porque si yo pongo 10 píxeles y luego tengo un objeto que de tamaño tiene 36, no lo voy a poder ver nunca. Entonces lo que necesitamos en este caso es 36 píxeles. Vamos a centrarlo en el eje X20, Y20. Y de esta manera lo que vamos a crear también es el botón para crear justamente lo que sería los contactos. Vamos a darle un tamaño, vamos a mejor editarlo manualmente, 50 píxeles. Vamos a cambiarle lo que sería el estilo también. Lo que no hicimos es lo siguiente. En este texto, que es el que nosotros vamos a utilizar de títulos, lo que vamos a hacer es en estilos, vamos a irnos a la parte de abajo donde dice Create a New Style. Vamos a clicar aquí, le vamos a poner el nombre del estilo que va a ser título, va a ser un elemento de estilo texto y va a usar el estilo de text contactos, que es este, para crear este estilo. Entonces, de esta manera, yo cada texto que cree, por ejemplo, vamos ahí, le puedo dar el estilo título y de esa manera, digamos, copia absolutamente todo el estilo. Entonces, volviendo al botón, lo que vamos a hacer es también crear un estilo de botón, que en este caso vamos a utilizar lo que sería nuestro branding. Vamos a crear botones azules. Este botón va a ser de crear contacto. Perfecto. Creo que de esa manera queda bastante bien. Cuando esté señalado, lo que vamos a hacer es cambiarlo a quizás un negro con texto blanco. Sí, ahí queda bastante bien. Entonces vamos a utilizar este botón para crear un estilo que va a ser botones. Porque es el estilo que vamos a utilizar en todos nuestros botones para que siempre mantengamos un branding, como dijimos. Entonces, de esta manera tenemos lo que es el panel para contactos, para crear contactos el botón, o CTA, en caso de que lo quieran llamar así también, que es Call to Action. Y vamos a crear ahora lo que sería un grupo, que es el que va a contener el repeating group, que es el encargado de traer la información de la base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es, dentro de este grupo, que va a ser grupo contenedor, vamos a crear un repeating group. Vamos a darle todo el espacio que sea necesario, que nosotros querramos que tenga. Vamos a agrandarlo de esta manera. Y yo siempre lo que hago por una cuestión de tamaño y en diseño, digamos, para que sea más legible, yo lo que hago es poner siempre una fila y una columna para editar todo lo que necesito y quizás después sí dar dos para ver cómo reacciona, digamos, este repeating group. Entonces vamos a arrancar con lo que sería una columna y una fila. El tipo de contenido o type of content del repeating group es básicamente que le estamos diciendo al objeto con qué información vamos a trabajar. En este caso lo que vamos a hacer es decirle que trabajamos con la tabla de contactos de la base de datos y lo que queremos es que nos traiga, o sea, el data source, que sería la fuente de información, es que nos traiga absolutamente todos los contactos que tengan como propietario al current user o al usuario que está logueado. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar esta función que es doaSearchFor, que es básicamente realizar una búsqueda. ¿Qué tipo de búsqueda? Lo que nosotros queremos traer es justamente contactos.
y vamos a agregar una constraint o restricción a esta búsqueda, que va a ser la siguiente. Aquí dinámicamente nos permite analizar cualquier campo que tenga creado en la tabla contacto. Entonces lo que vamos a buscar es el propietario que sea siempre igual a el current user. Entonces, de la tabla contacto, volvemos a nuestra base de datos, de la tabla contacto va a estar un propietario, va a tener todos esos contactos, que son quienes los van a crear, que es de tipo usuario. Entonces yo al ser este campo de tipo usuario, yo lo que puedo hacer es analizarlo para que diga que solamente me traiga los contactos donde el propietario de este campo, o sea del contacto ya creado, sea el current user. Current user nos sirve para analizar lo que sería siempre el usuario que esté logueado. ¿Cómo los vamos a buscar? Con fecha de creación descendente lo vamos a dejar así porque es lo mismo que escribir no o yes. Entonces de esta manera nos va a traer todos los contactos que tengan como propietario el current user. Ahora lo que necesitamos son los títulos básicamente. Nombre, correo, número de teléfono, propietario. Podemos poner empresa asociada. Vamos a poner esos 5 campos por ahora. Entonces, dentro de nuestro repeating group lo que vamos a hacer es crear un grupo. Vamos a darle coordenadas. Siempre conviene escribir las coordenadas y no arrastrar el objeto porque por ahí yo quizás lo dejo afuera y eso es algo que no quiero. Entonces lo que conviene siempre es escribir a través de las coordenadas para acomodarlo, y una vez que ya está acomodado yo sí le puedo dar el tamaño que quiero. Entonces de esta manera vamos a tener lo que sería el grupo de títulos. Vamos a eliminar el estilo, vamos a darle un color de fondo. Puede ser nuestro color celeste muy claro, que es casi parecido al blanco dentro del editor, que es el que vamos a utilizar para los títulos o algún que otro fondo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es poner todos los títulos a través de un grupo. Vamos a ir poniendo todos los títulos. Recuerden, siempre las coordenadas 0 y 0. Entonces, una vez puestas las coordenadas, lo que vamos a hacer es darle el tamaño que queramos conveniente. Vamos a escribir el nombre de este grupo, va a ser título nombre, porque es el nombre el que va a contener el nombre del contacto. Vamos a escribir dentro del grupo lo que sería nombre. Vamos a escribirlo en mayúscula mejor. Nombre. Vamos a ver si hay algún estilo. No, este es muy grande. Lo que vamos a hacer es editar directamente el estilo. Vamos a darle una negrita. Vamos a darle, o bold en inglés. Vamos a darle tamaño 24. De esta manera, vamos a darle un poquito menos de tamaño para que entre. Vamos a sacarle line spacing. Vamos a achicarlo un poco quizás. Y vamos a centrarlo verticalmente. Y también horizontalmente. Perfecto. De esta manera tenemos lo que sería el grupo de título nombre. Lo que vamos a hacer es también ponerle un borde a la derecha al grupo del título nombre. Vamos a define each border independently, o sea que yo puedo trabajar con cada borde de manera independiente. Como aquí tenemos border style, top, right, bottom y left, y después tenemos el redondel de lo que sería top left, top right, bottom right y bottom left. Entonces lo que queremos es darle un estilo al botón al borde de la derecha. Le vamos a dar sólido y vamos a ponerle quizás este color para que quede de esta manera, con un borde hacia la derecha. Entonces lo que vamos a hacer es control C, control V para copiar este grupo. Vamos a tocar hacia abajo para que lo centre de vuelta dentro del grupo, y vamos a escribir aquí lo que sería el correo del contacto. Vamos a darle un poco más de tamaño a nombre, porque quizás no entre toda la información que queremos desplegar, que es básicamente nombre y apellido. Vamos a darle un poco más de tamaño, quizás ahí sí entre. Perfecto.
ahí está bien, no hace falta centrarlo el nombre. Vamos a darle 20 píxeles de distancia, perfecto. Y ahora sí vamos a centrarlo verticalmente. Entonces, de esta manera dijimos que aquí iba a ir el email, el correo. Pueden poner email o pueden poner correo como ustedes deseen. Y además también lo que necesitamos es, vamos a cambiarle el nombre, muy importante siempre, correo. Como vemos, siempre mantiene lo que se llama todos los estilos. Cuando nosotros damos control C y control V, mantiene todos los estilos, tanto de bordes o fondo o las posiciones, etcétera. Eso está muy bueno dentro de Babel. Nos facilita y digamos, nos ahorra mucho tiempo. Vamos a escribir el número de teléfono. Vamos a cambiarle el nombre al grupo. Teléfono. Vamos a darle un poco más de espacio. Perfecto. Vamos a copiar y pegar. Y vamos a poner lo que sería el propietario de este contacto, que siempre va a ser propietario. Siempre vamos a ser nosotros. Y vamos a copiar, vamos a cambiar el nombre. Perdón. Propietario. Y ahora sí vamos a copiar y pegar y vamos a poner lo que sería la empresa asociada. Empresa asociada. Vamos a darle un poco más de tamaño a este ya que es el último. Empresa asociada. Y de esta manera vamos a tener lo que sería nombre, correo, teléfono, propietario y empresa asociada desplegando de cada contacto. Ahora, si bien esto son títulos, nosotros vamos a notar, vamos a cambiar la configuración de nuestro repeating group por un momento. Vamos a notar que, como ya vemos, el repeating group está accionando, digamos, de la siguiente manera, que es básicamente nos está copiando la primera celda. Como vemos, acá tenemos una división donde nosotros vamos a editar la primera celda y la segunda va a ser la copia exacta. Pero ahora, los títulos no los queremos en todas las celdas, porque, digamos, el título solamente va a estar en la primera. Después para María Johnson no tenemos los títulos ya aquí. Los tenemos aquí, entonces no los necesitamos. Para esto lo que vamos a hacer, vamos a cerrar esto. Para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a clicar en el grupo del título nombre. Vamos a irnos hasta abajo de nuestro inspector. Vamos a Select Parent Child y vamos a elegir grupo títulos. Nos permite acceder al grupo que contiene todos estos títulos. Lo primero que vamos a hacer es darle un borde sólido del mismo color. Vamos a darle ahí para que, digamos, tenga todos los bordes, sea un cuadro. Y además lo que vamos a hacer es que vamos a definir una condición de que estos títulos solamente aparezcan, digamos, cuando la celda sea solamente la primera. Entonces, para esto lo que vamos a utilizar es la función que nos brinda Babel, que es currentCellIndex, que es básicamente la celda en la que está, digamos, el repeating group. En este caso es la primera. Vamos a poner isNot 1, o sea, si la celda en la que está el repeating group no es la primera, este elemento va a ser invisible. Vamos a poner this element is visible y vamos a dejar destildado este checkbox. Entonces, de esta manera solamente aparecen los títulos si el current cell index es el número 1. Y además también lo que debemos poner es tildar en collapse this element hide when hidden, o sea, vamos a tildar esto para que no ocupe lugar, digamos, en lo que sería la celda en la que corresponde al repeating group. Entonces, vamos a volver a poner lo que sería... no, lo podemos dejar así, digamos, porque nos alcanza el espacio que necesitamos. Lo que vamos a hacer ahora es desplegar básicamente la información del usuario. Vamos a poner 0 en X y si no me equivoco era 80, no, perdón, 60. Perfecto. Y vamos a desplegar aquí toda la información del usuario. Entonces, este va a ser nuestro contenedor.
Este va a ser nuestro contenedor, digamos, de información del usuario. Vamos a poner información del usuario. Y aquí dentro vamos a desplegar, digamos, lo que serían las informaciones dinámicas. Para esto lo que vamos a hacer es, para mantener lo que sería el mismo ancho de cada celda, vamos a copiar el grupo del título nombre, vamos a pegarlo dentro de este grupo, vamos a seleccionar el grupo de información del usuario y vamos a pegarlo ahí. Y de esta manera, digamos, se replica lo que sería el tamaño. Entonces, lo que aquí vamos a hacer es trabajar un poco con lo que es información dinámica. Babel nos da la posibilidad de trabajar con objetos tanto estáticos como dinámicos. Entonces, nombre tiene un texto estático, no va a cambiar en ningún momento. Lo que nosotros queremos aquí es poner el nombre dinámicamente del usuario que esté en esta celda, en caso de que sea el 1 o en caso de que sea el 2 o el 3 y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a hacer es borrar nombre, vamos a seleccionar esta opción que nos da Babel, que es Insert Dynamic Data, y de esta manera nos deja acceder a básicamente toda la información dinámica que podamos traer desde, digamos, el grupo padre. En este caso es el grupo de información del usuario al que nosotros debemos poner como type of content, contacto, y el data source va a ser el current cells contacto, o sea, la celda correspondiente a este contacto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí también en el grupo título, porque digamos tiene que ser una cadena, digamos, de grupos en los que yo voy a llegar hacia el repeating group. Voy a comenzar desde el repeating group, va a pasar la información por este grupo, current cell contacto, y luego va a pasar a este grupo por el parent group contacto, y luego va a llegar a este objeto. Entonces, aquí yo puedo decir que el parent group contacto, que es básicamente el repeating group, o mejor dicho, la celda correspondiente al contacto, lo que yo puedo hacer es parent group contacto, o sea, de esa celda, lo que yo quiero en este caso es el nombre de ese contacto. Entonces, esto es la facilidad que nos da Babel para trabajar con información dinámica. Voy a traer el nombre y también lo que quiero es, vamos a cliquear por fuera de lo que es la información dinámica. Como vemos, aquí tenemos more, vamos a cliquear por fuera, vamos a dar espacio y además también vamos a insertar dinámicamente lo que sería el apellido, desde parent group contacto apellido. Y de esta manera aquí vamos a tener desplegada la información dinámica tanto del nombre como del apellido. Lo que vamos a hacer es achicar un poco lo que sería el teléfono, porque no vamos a necesitar tanto tamaño para el teléfono, y sí vamos a necesitar un poco más de tamaño para lo que es el correo y el nombre. Entonces vamos a achicar teléfono de esta manera, vamos a agrandar un poco correo, vamos a correrlo para darle un poco más de espacio a nombre. Entonces de esta manera nos va a alcanzar para desplegar lo que sería el nombre y el apellido del contacto en el que está. Entonces esto vamos a ponerlo a 20 píxeles y vamos a centrarlo verticalmente. Muy bien. Entonces, como vemos, de esta manera nosotros tenemos dinámicamente lo que sería el nombre y el apellido de cada contacto. Ahora vamos a realizar lo mismo para correo, teléfono propietario y empresa asociada. Vamos a dar control C, control V, vamos a correr hacia la derecha hasta que esté localizada en la misma posición, y aquí vamos a borrar lo que teníamos dinámico, ya que no necesitamos ni el apellido. Sí, lo que vamos a hacer es de nombre vamos a seleccionar lo que sería el email, y también vamos a darle a esta opción que dice cut off content if the element is not tall enough, o sea, si dentro de este espacio no entra todo el mail, queremos que nos ponga 3 puntos suspensivos. Entonces vamos a copiar lo que sería, vamos a ponerle, este grupo va a ser grupo nombre y este grupo va a ser grupo correo. Entonces vamos a copiar y vamos a pegar, vamos a ingresarlo al grupo, vamos a desplazarlo hacia la derecha,
y vamos a traer lo que sería el teléfono en este caso. Siempre desde parent group contacto, que sería la current cells contacto. Entonces vamos a traer el teléfono, como dijimos, vamos a achicarlo y vamos a achicarlo. Como vemos, Babel siempre nos indica, digamos, los tamaños para que mantengamos siempre una misma estructura. Entonces, esto va a ser el teléfono. Vamos a copiar y vamos a pegar. Vamos a ingresarlo al grupo. Vamos a desplazar hacia la derecha. Vamos a copiar el propietario. Y aquí vamos a poner, como dijimos, el propietario. Ahora, el propietario es un usuario. Entonces, nos trae también los campos de ese propietario. Porque yo aquí solamente estoy seleccionando todo ese usuario. Entonces, lo que yo quiero traer de ese usuario es el nombre. Y además, espacio. Vamos de vuelta a insertar parent group contacto. De ese contacto quiero el propietario, que es un usuario. Y de ese usuario quiero el apellido. Vamos a dar espacio. No, con esa información está bien. Entonces, vamos a desplegarlo aquí. Y vamos a darle también un poco más de espacio a lo que sería el propietario. Vamos a correr. Vamos a achicar un poco los espacios. Y vamos a cambiarle el nombre a propietario. Y vamos a copiar y pegar. Vamos a ingresarlo al grupo y vamos a desplazar hacia la derecha. Ya nos deja seguir avanzando. Entonces lo que vamos a hacer es correr directamente el texto y el grupo vamos a achicarlo una vez más. Y de esta manera lo que yo voy a traer, vamos a borrar toda esta información dinámica. Lo que yo quiero traer aquí es el parent group contacto. De ese contacto quiero la empresa asociada, que es una empresa. Entonces me va a traer toda la información de esa empresa. Lo que yo quiero es el nombre solamente. Entonces yo voy a traer el nombre de la empresa asociada a este contacto. Y de esta manera, digamos, tenemos toda la información necesaria para lo que sería un despliegue de información dentro de un repeating group. Lo que vamos a hacer es achicarlo un poco para que no quede espacios. De esta manera, digamos, tenemos lo que sería, vamos a tener los títulos, vamos a tener un contacto y otro contacto uno abajo del otro. Entonces, de esta manera vamos a tener desplegado lo que sería una lista de contactos. Lo que vamos a hacer también es acceder a lo que sería este grupo nombre. Nos vamos a ir al padre, que era el grupo información del usuario, y le vamos a dar una condición a este grupo, que es, como vemos, todo el que contiene tanto el nombre y apellido del contacto, correo, teléfono, propietario y empresa asociada. Lo que vamos a hacer es que cuando este grupo esté señalado isHover, lo que vamos a hacer es darle un background style a flat color y un background color a lo que sería nuestro azul del texto o celeste, y le vamos a dar una opacidad del 50% para que sea más tenue y no se confunda con los títulos. Y de esta manera, digamos, tenemos una lista de contactos. Ahora, si nosotros previsualizamos esta información, no vamos a tener desplegada la lista de contactos porque no tengo contactos todavía creados en la base de datos. Como vemos, tenemos lo que es el repeating group porque nos marca la scroll bar, pero no tenemos, digamos, información porque no tenemos contactos. Entonces, lo que vamos a hacer es crear contactos para poder ver esa información. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Entonces, nos vamos a nuestro botón de crear contactos y lo que vamos a hacer, primero vamos a crear un pop-up para que el usuario pueda crear esos contactos. Entonces, vamos a pop-up dentro de containers. Lo que tiene bueno el pop-up es que podemos clicar en cualquier parte de la página y se crea directamente en el centro siempre. No tiene la posibilidad de poder moverlo hacia los costados o hacia la derecha o de arriba o abajo. Eso es lo único malo que tiene el pop-up de Babel. Lo que sí le podemos dar tamaño y siempre va a estar centrado. Vamos a darle un poco más de alto. Y como vemos, siempre está en una escala superior a la página. Por eso, digamos, nos muestra esta
digamos, como opacidad en negro hacia lo que está alrededor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crearle lo que sería un título a este pop-up. Vamos a darle con coordenadas. Vamos a darle un poco más de tamaño, 60 píxeles, está muy bien. Vamos a darle un color de fondo, nuestro azul de branding, va a ser título, y aquí dentro vamos a escribir crear contacto. Vamos a darle el estilo título que ya habíamos creado, pero en este caso le vamos a cambiar el color del texto a blanco. Entonces va a ser crear contacto. Podemos darle a que sea un texto centralizado y vamos a darle control E para que centre todo el texto. Lo que vamos a hacer también es darle un material icon para que el usuario pueda cerrar este pop-up. Si bien también lo puede cerrar cliqueando por fuera del pop-up, va a cerrar. También hay que darle lo que sería una cruz para que sepa que, digamos, en este objeto lo puede cerrar. Entonces, dentro de este pop-up vamos a tener todos los campos necesarios para poder crear un pop-up, un contacto, perdón. Vamos a darle a input, vamos a crear un input. Va a ser escribe el nombre del contacto. Vamos a centralizarlo con control E. Y además también vamos a darle un pequeño texto para que sea el título de la información que queremos que llene el usuario. Quizás no ven lo que sería el placeholder del input, entonces vamos a escribirle también un título. Vamos a cambiarle el color a un quizás gris. Vamos a darle un A8, A8, A8. Ahí está más estético. Y vamos a cliquear en nombre. Vamos a mantener Shift y cliquear en el input para que nos seleccione los dos objetos. Vamos a dar secundario Group Elements in a Group, o sea que nos agrupe los dos objetos, tanto el título como el input. A este input le vamos a cambiar el nombre a nombre de contacto. Siempre es bueno cambiar los nombres porque nosotros vamos a tener también pop-ups para crear empresas y negocios. Y si yo pongo input nombre, después no voy a saber si es el nombre de un contacto, de una empresa o un negocio. Entonces, de esta manera vamos a ir copiando y pegando. Vamos a ponerle grupo. Vamos a darle un tipo de contenido para que ya el grupo quede así. Vamos a copiar y pegarlo porque también necesitamos lo que sería el apellido. Vamos a darle al input, escribe el apellido del contacto. Vamos a cambiarle apellido de contacto. Y de esta manera vamos a ir creando todos los inputs que nosotros querramos. Ahora, lo que podemos hacer también es, tenemos 14, 15 píxeles de distancia, ya tenemos 13, ya tenemos 15. Lo que nosotros vamos a hacer también es poder seleccionar el tipo de contenido de estos inputs. En caso de que nosotros queramos poner una contraseña, como lo hicimos, digamos, en el panel para loguear y registrar un usuario, lo que vamos a hacer aquí es, en el propietario, vamos a utilizar otra función de Babel. Lo que vamos a hacer es que directamente traiga contenido inicial y que además no pueda cambiarlo. En este caso lo que vamos a hacer es, en Initial Content del input vamos a traer información dinámicamente y vamos a traer el current user, que es el usuario que está logueado, su nombre, vamos a darle un espacio, su apellido y además vamos a poner this input is disabled, o sea que no lo pueden cambiar. Entonces cada vez que creen un contacto, el propietario siempre voy a ser yo, porque yo soy el que estoy creando ese contacto. Entonces de esta manera este input va a tener información ya cargada y además
no va a poder ser, digamos, seleccionable. Entonces vamos a copiar y vamos a pegar. Vamos a traer también el teléfono de este contacto. Vamos a escribir teléfono. Vamos a destilar, muy importante, this input is disabled. Aquí vamos a cambiar el nombre del input, que no lo hicimos, vamos a cambiar a propietario de contacto. Y aquí vamos a borrar el initial content porque ya no queremos contenido que ya venga preestablecido. Entonces vamos a escribe el teléfono del contacto y vamos a cambiarle el nombre del input a teléfono. Entonces de esta manera vamos a tener, digamos, ya lo que sería nombre de contacto, apellido, el nombre del usuario correspondiente y además también lo que sería el teléfono. Como vemos, el otro campo que tenemos es empresa asociada, pero si yo estoy creando un contacto, no necesariamente quiere decir que ese contacto ya va a tener una empresa asociada. Eso lo vamos a poder realizar desde una asociación de lo que vamos a hacer el panel ya de donde un contacto esté seleccionado. ¿Cómo se realiza en Hotspot? Yo tengo aquí el panel de contactos y si selecciono un contacto ya puedo agregar lo que sería una empresa asociada a ese contacto, que aquí como vemos ya está asociada, que es Hotspot. Entonces lo que vamos a hacer es de nuestro pop-up vamos a crearle un botón para que el usuario pueda crear ese contacto. Vamos a darle el estilo de botones, vamos a centrarlo y vamos a escribir crear porque va a estar creando ese contacto. Vamos a achicar un poco el pop-up y de esta manera ya tenemos el pop-up. Ahora, ¿cómo queremos mostrar este pop-up? ¿Cómo hacemos para mostrarlo? Lo que vamos a hacer es cliquear por fuera para cerrarlo. Vamos a irnos a nuestro crear contacto, vamos a iniciar su workflow y lo que vamos a hacer es que este botón cuando sea cliqueado vamos a Element Action, Show y lo que vamos a hacer es mostrar el pop-up A, que ahora le vamos a cambiar el nombre, que como vemos en la previsualización es el pop-up para crear contactos. Entonces, lo que yo voy a hacer es que cuando el usuario clique en este botón va a aparecer nuestro pop-up. Ahora, ¿dónde está nuestro pop-up? No lo veo. Bueno, lo que tenemos que hacer para encontrar todos los objetos que no están visibles a nivel diseño es ir a Elements Tree, vamos a clicar para que se desplieguen, vamos a tildar en Only Show Hiddables y como vemos aquí está el pop-up. Y si yo toco en el ojito, lo que hace es mostrarme este pop-up. Entonces aquí yo puedo volver a editarlo, le vamos a cambiar el nombre a crear contacto. Y de esta manera yo estoy creando un objeto, vamos a darle la navegación al usuario para que cuando toque en crear contacto me aparezca este pop-up, complete estos datos y cuando clique en crear, lo que vamos a hacer es darle el workflow a crear, lo que vamos a hacer es crear una cosa, porque lo que nosotros estamos haciendo es create a new thing, que en este caso va a ser un contacto, dentro de data things. Entonces, create new things, ¿qué tipo de cosa vamos a crear? Objeto, un contacto. ¿Y qué va a tener este contacto? Le puedo poner los campos, yo le puedo poner todos estos campos donde yo voy a traer el valor del input, como decimos cuando creamos el usuario. Entonces, una facilidad que nos da Babel es agregar directamente todos los campos que tiene que tener un contacto para crearlo. Y de esta manera yo ir seleccionando qué campos quiero en este momento. Por ejemplo, apellido si lo voy a querer, cargo quizás no, lo voy a poner más adelante. Email sí, empresa asociada todavía no, imagen de perfil todavía no, negocios asociados todavía no, nombre sí, notas todavía no, propietario va a tener, tareas no y un teléfono sí. Entonces, ¿cómo voy a completar esta información de la misma manera que hicimos con los registros a través del input? Entonces, apellido, vamos a traerlo desde el input apellido de contacto, siempre es bueno nombrar estos inputs para que sean más fáciles de trabajar dinámicamente y vamos a traer ese valor. Y de la misma manera vamos a hacerlo con el input del email, que no creamos el input del email, ahora que me estoy dando cuenta, nombre, apellido, propietario y teléfono, vamos a crearlo ahora.
Vamos a mover esto hacia abajo. Vamos a copiar el grupo del teléfono y vamos a posicionarlo por debajo del propietario. 15 píxeles, mantengamos siempre una estructura. 15 píxeles y aquí va a estar el email. Vamos a escribe el email del contacto y que sea tipo de contenido email, para que ya no tenga, digamos, yo de que crear esa validación de formulario, sino directamente ya lo hace Babel. Entonces el input va a ser email de contacto. Vamos a achicar el pop-up y cuando den a crear, entonces el usuario va a dar a crear y ahora sí puedo traer el email a través del input email de contacto y su valor. Lo mismo vamos a hacer con nombre. Propietario siempre va a ser current user, no hace falta que traigamos la información del input porque siempre va a ser el current user. Y el teléfono sí se lo vamos a dar dinámicamente a través de input teléfono de contacto value. Entonces de esta manera estamos creando un contacto y lo que vamos a hacer también más adelante es que cuando un contacto sea creado vamos a darle navegación directamente a ese contacto que va a tener un panel. Entonces lo vamos a hacer a través de navigation, go to page, vamos a reenviarlo al CRM contacto, pero en este caso vamos a enviar un parámetro, send more parameters to the page. Entonces vamos a seleccionar qué parámetro queremos enviar, la key es el nombre de ese parámetro, le vamos a dar como nombre contacto y vamos a darle la información dinámica de ese contacto que fue creado a través de result of step 1, que es create a new contacto. Vamos a dar aquí y lo que vamos a enviar a la URL es el unique ID de este contacto que fue creado. Ahora tengan en cuenta que Babel es tan intuitivo que nos deja enviar el resultado de un paso, que es el paso 1, que es la creación de este contacto, y nos deja trabajar directamente en el momento que es creado, ya nos deja trabajar con esa información. Entonces nos ahorramos un paso. Entonces lo que va a suceder aquí es que cuando el usuario venga a crear contacto, se va a aparecer el pop-up, va a ingresar toda esta información y cuando cree el contacto, el propietario no está desplegando información porque no tenemos logueado a un usuario. Vamos a salir de afuera. Recordemos que el usuario tiene que estar logueado, que en este caso nosotros no estamos logueados, pero algo que podemos hacer es una pequeña trampa. Lo que vamos a hacer es irnos a Data, vamos a App Data, donde vamos a poder ver toda lo que sería la información de las tablas que yo tengo al users, y aquí tenemos, como vemos, Matías Córdoba, cursos no code, que es el usuario que fue creado. Todavía no tiene un nombre ni apellido, quizás por eso es que no está desplegando ninguna información. Lo que vamos a hacer es editarlo, vamos a hacer una pequeña trampa, vamos a darle un apellido que es Córdoba, Matías de nombre, y vamos a guardar esta información. Y ahora dinámicamente nos debería aparecer aquí, perfecto, como vemos Matías Córdoba es el propietario de este usuario. No era que el usuario no estaba logueado, sino que no tenía nombre y apellido también. Entonces a la hora de registrar un usuario ya pedirle quizás un nombre y un apellido para poder desplegar esta información. Es algo con lo que ustedes deberán experimentar, como dije siempre, para, digamos, ver qué es la información que van a enviar y qué no. Que van a enviar, que van a no enviar y también que van a mostrar y que no. Entonces, volviendo al pop-up, cuando el usuario sea creado, lo que va a pasar es que cuando yo de crear, va a enviar un parámetro a la URL con la información de este contacto creado y con eso nosotros podemos redirigir al usuario a un panel donde ya esté logueado el usuario. Entonces, este paso, vamos a chequear de vuelta la pantalla. Este paso del workflow, donde vamos a hacer una navegación, todavía no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es, vamos a cortarlo y después lo vamos a utilizar. Lo que queremos ahora es que se reseten los inputs de este pop-up y además vamos a esconder este pop-up.
pop-up crear contacto. Entonces cuando el usuario dé a crear, se va a esconder este pop-up y nosotros vamos a poder ver si ya se creó correctamente el usuario. Entonces lo que vamos a hacer también es darle funcionalidad a este botón para cerrar. Vamos a Start Workflow, Element Actions, Hide, y vamos a esconder el pop-up crear contacto. Entonces vamos a probar que, digamos, realizamos todo correctamente. Entonces no tengo todavía contactos. Lo que voy a hacer es crear un contacto, voy a escribirle un nombre, vamos a ponerle Matías Córdoba, me voy a crear a mí mismo. Algo que no hicimos es poner qué campos son obligatorios a la hora de crear un contacto. Entonces el usuario puede cliquear crear, y si no son obligatorios esos campos, se van a empezar a crear muchos contactos vacíos. Lo que nosotros queremos como mínimo es que tenga un nombre, un apellido y un email. Teléfono quizás todavía no haga falta. Entonces vamos a cliquear en el input, vamos a poner this input should not be empty, y con esta selección directamente estamos diciendo que este botón no va a funcionar hasta que este input no esté vacío. Entonces vamos a realizar lo mismo con apellido y con email. Con teléfono no, porque quizás no tengamos el teléfono todavía, solamente tengamos el mail, entonces lo podemos crear. Entonces, volviendo a la página, lo que vamos a hacer es crear contacto. Vamos a darle un nombre, Matías Córdoba, su propietario voy a ser yo mismo, y el email va a ser matiascordoba@cursosnocode.com. Ahora, si bien me estoy agregando a mí mismo contacto, no quiere decir que la base de datos vaya a explotar ni nada por el estilo, porque una cosa es el usuario y otra cosa es el contacto. Entonces vamos a crear, por ende se deberían vaciar estos inputs y cerrar el pop-up, y además dinámicamente yo debería poder ver ya el contacto en nuestro repeating group. Entonces vamos a probar que funcione, vamos a crear, y como vemos, un poco desordenado, pero ya podemos ver la información que yo tengo de este contacto. Lo que vamos a hacer es acomodar un poco esta información porque está, digamos, está todo como muy junta. Lo que vamos a hacer es vamos a elegir la opción Make this element fixed with para que nos varíe según el response type. Entonces la página podríamos hacer lo mismo, ya está en fixed with. Vamos a recargar a ver cómo se comporta ahora el objeto. Entonces vamos a agrandar un poco el repeating group. Esto pasa mucho a la hora de diseñar. Quizás estamos organizando los objetos y digamos no se comportan como nosotros queremos que estén en lo que sería el despliegue de la información. En correo, contactos, email, yo ya debería poder ver ese correo electrónico y no lo estamos viendo. Entonces ya aquí tenemos un error. Primero lo que vamos a hacer es ordenarlo. Bueno, volviendo a lo que sería el acomodado, hicimos un poco detrás de cámara. Lo que hicimos fue agrandar lo que sería el tamaño del grupo y del repeating group, estirar un poco los títulos, y además también lo que hicimos fue achicar la información que vamos a desplegar dinámicamente de 20 a 14 píxeles, porque algo que nos dimos cuenta es que los textos dentro del título tienen que ser más chicos, obviamente. Y además lo que hicimos también fue eliminar el cutoff content if the element is not tall enough, para digamos que el correo se pueda ver. Entonces nos quedaría de esta manera. Como vemos, tenemos a Matías Córdoba con el correo y el teléfono y el propietario. Lo que vamos a hacer es crear otro contacto también para poder desplegarlo. Vamos a poner Juan Pérez, el propietario va a seguir siendo Matías Córdoba y su mail va a ser juanperez@a.com. Y el teléfono no lo vamos a crear, o sí le podemos poner un 11 87654 321. Vamos a crear este Juan Pérez, y como vemos ahí ya vemos que estamos creando otro contacto.
con, en este caso, un teléfono. Ahora, lo que nosotros queremos es que cuando este contacto sea creado, se envíe ya al panel del contacto seleccionado, o también cuando el usuario cliquea en su nombre. Entonces, lo que vamos a hacer es, este panel, como dijimos, va a ser visible solamente cuando el parámetro en la URL no contenga contacto o cuando esté vacío este. Es decir, lo que nosotros vamos a hacer es que cuando crear contacto finalice su workflow, el botón crear, mejor dicho, no crear contacto, sino el botón del pop-up. Cuando crear finalice su pop-up, vamos a pegar de vuelta ese workflow que habíamos cortado, que es la navegación, y nosotros vamos a enviar por parámetro, digamos, el unique ID de ese contacto creado. Entonces, lo que vamos a hacer es también en el diseño, este panel del contacto, vamos a ponerle una condición que solamente sea visible cuando en la URL no exista ese contacto. Entonces vamos a utilizar la función getDataFromPageURL, que parámetro habíamos dicho que era contacto y va a ser de tipo contacto. Cuando este contacto esté vacío, is empty, o mejor dicho, cuando no esté vacío, este elemento va a ser invisible. Es decir, cuando en la URL ya haya un contacto, no importa el valor que tenga, este elemento pasa a ser invisible. Y lo que queremos hacer visible, mejor dicho, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Cuando esté vacío, este contacto va a ser visible. Lo que vamos a hacer es sacar la visibilidad de este objeto en el momento que está creado, en el momento que la página carga. Entonces, como vemos aquí, ya nos aparece como en Only Show Headers. Entonces yo lo puedo ocultar o visualizar, y lo que puedo hacer es ocultarlo y crear un parámetro, mejor dicho, un panel donde el usuario ya esté seleccionado. Entonces vamos a crear panel, esto va a ser panel contacto seleccionado, y por ahora vamos a ponerle un text que diga contacto seleccionado. Vamos a insertar su información dinámica, que va a ser, este grupo va a traer información de tipo contacto y la va a traer a través del URL. De la misma manera, con el getDataFromPageURL vamos a traer ese contacto de tipo contacto, y ahora yo aquí tengo toda la información del contacto en este grupo. Entonces este contacto seleccionado va a ser parent-group contacto, y vamos a ponerle el nombre y además también el apellido. Parent-group contacto, apellido. Entonces de esta manera podemos chequear que cuando el usuario está siendo cargado o siendo creado, nos va a redireccionar contacto seleccionado a. Algo que debemos hacer es que sea invisible y que solamente por condición sea visible cuando getDataFromPageURL contacto, que sea contacto is not empty, este objeto sí va a ser visible. Entonces debería desaparecer este contacto seleccionado. Como desaparece, entonces ahora vamos a crear otro contacto que va a ser Mauro González, propietario voy a ser yo, y el email va a ser maurogonzalez@prueba.com. Vamos a crear ese contacto y, como vemos, ya nos direcciona por URL a ese contacto que ya está seleccionado con el valor del Unique ID, y como vemos ya trae la información dinámicamente de esta manera. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, en la próxima parte de este curso vamos a trabajar con ese panel de ese contacto seleccionado para poder, digamos, ver toda la información que podemos desplegar de ese contacto a través de la URL. Entonces, esto ha sido Cursos No Code, mi nombre es Matías Córdoba y nos vemos en la siguiente parte de este curso.